Bueno, entonces, estamos acá entonces con Rafael compartiendo sobre este mini curso de entornos protectores. Y hoy, pues como les decíamos en el capítulo anterior, pues saben que la idea es poder hacer a esos niños, a esos adolescentes, digamos que agentes activos en todo este proceso de saber cómo reconocer y proteger sus derechos. Y hoy entonces, digamos, pues como saben del capítulo anterior, estábamos acá con Rafael, que pues es abogado y pues trabaja todos estos temas en diferentes espacios. Y básicamente este mini curso gratuito quiero compartirles que pues lo quise construir para ustedes con el único objetivo de que pues ustedes, digamos, puedan ser agentes que cuiden y garanticen esos derechos de la infancia, tengan hijos, sobrinos, estudiantes, pacientes, vecinos, estén desde el, digamos, desde el lugar en el que estén. Entonces, si esto es de su interés, pues compartan esto para que pues llegue a más familias. Y hoy entonces en este capítulo número 2 vamos a conversar un poco sobre algo que llaman el interés superior del niño. Entonces este capítulo vamos a llamarlo escucha a los niños. Y digamos que en muchos momentos yo se los he dicho acá, y a veces uno da como mi niño, digamos que casi que si soy mujer salió de mí, si soy papá pues es mi hijo, tiene mi apellido, entonces ya casi que es mío, ¿no? Y pues digamos que es importante. Así como los pájaros dejan el nido, pues los niños dejan el nido. Todos en algún momento hemos dejado ese nido, ¿no? Entonces, no, los niños no son propiedad de nadie, ¿sí? No, no es como cuando yo me compro unos zapatos y son mis zapatos, no, digamos que pues primero es un ser vivo, ¿no? Ya, digamos, Rafael nos decía en el capítulo anterior, pues es un sujeto de derechos, ¿no? No es solo que yo decido cómo criarlo y pues si le gusta bien, si no también no, digamos que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, reflexionen algo y es cuántas veces uno de adulto decide cosas con los niños que tienen que ver con los niños, que tienen que ver con su vida y no los tiene en cuenta. ¿Mm? Y les voy a contar una anécdota, digamos, que me pasó a mí cuando yo, digamos, estaba en el colegio, como para que entiendan esto. Y es que yo recuerdo mucho que, pues bueno, yo por diferentes cosas de salud y demás, estuve en 3 colegios. Cuando estaba en el último colegio, pronto iba a iniciar el último año escolar y recuerdo mucho que mis papás un día me sentaron y me dijeron, nos gustaría ver si a ti te gusta estudiar, en ese momento vivíamos en Cartagena y me dijeron si te gustaría estudiar, terminar el colegio en Bucaramanga, porque allá el clima, digamos, es agradable, esto, lo otro. Yo ya había pasado, digamos, ya era mi 3er colegio, estaba a punto de acabar, ¿no? Eh, yo les dije, no, a mí me gustaría terminar el colegio pues con los que estoy ahorita, no volver a adaptarme otra vez a otro colegio, y más que es el último año. Dijeron, bueno, piénsalo igual, me dieron como unos días. Yo debo aceptar que si me hubieran vuelto a cambiar a un 4 colegio, se no me hubiera gustado. ¿Por qué? Porque no me hubieran tenido en cuenta. O sea, fue la primera vez que realmente escucharon mi voz y no se alcanzan a imaginar uno de hijo, eso es lo valioso y lo importante que lo hace sentir uno. Dice, ok, sí, es mi vida y me preguntan, qué bueno. Al final, pues sí me mantuve, digamos, en esa opinión y terminé el colegio ahí, en ese colegio donde estaba con mis amigos. Dijeron, bueno, no estamos, digamos, de acuerdo, pero te respetamos tu opinión. Listo. ¿Y por qué quise contarles esta anécdota? Porque cuando uno escucha la voz de esos hijos, puede que uno en su cabeza de adulto diga, ay, pero Gina se adapta rápido, esto, no es el primer colegio el que la cambia. Ay, solo es un año que le falta para terminar el colegio. Pero miren lo que en realidad pensaba yo, algo totalmente distinto. Y cada quien, digamos, un adulto piensa como un adulto. Una preadolescente, que era mi caso, pues piensa como una preadolescente, ¿sí? Uno no puede esperar que los niños piensen como adultos o que los adolescentes piensen como adultos. ¿Por qué? 2 razones rápidas. Uno, ese cerebro está inmaduro. No van a poder pensar como adultos porque esta parte que se encarga de razonar no se ha formado. Se termina de formar a los 25 años aproximadamente, dicen algunos estudios. Entonces, no piensa como yo, no lo va a poder hacer. Y segundo,
Esto no es una lucha de poder. Tu hijo no piensa distinto a ti porque quiere hacerte enojar. Simplemente está en un momento de vida distinto. Tú no piensas hoy como pensabas cuando eras un niño, cuando pensabas cuando eras un adolescente. Yo, digamos, ya no pienso en muchas cosas que pensaba en esa época escolar porque estoy en otro momento. Entonces, tengamos eso en cuenta, ¿sí? Porque, pues digamos que aquí no hay que generar peleas de la nada simplemente porque mi hijo no piensa como yo. Tengamos en cuenta su voz, su opinión, porque pues es su vida, ¿sí? Entonces, no, lo que les digo, no es propiedad mía, sino pues es una persona que tiene derechos y pues sería bueno saber qué quiere cuando uno va a hacer algo o tomar una decisión que lo involucra, ¿sí? No estoy diciendo que, por ejemplo, si yo tengo un bebé, entonces tengo que consultarle si le cambio el pañal o no. No. Pero cuando ya es verbal y ya puede hablar y me puede entender las palabras que le estoy diciendo, y tal vez nos vamos a mudar de casa y consideramos si cambiarlo de colegio o no, sentémonos a hablar con él. No que en las vacaciones te despides de tus amigos y resulta que mañana no entra a su colegio de siempre, sino a otro. Dilas con eso. Y por eso me gustaría entonces, Rafael, que tú nos cuentes por qué a muchas personas, a muchas organizaciones, les cuesta tanto garantizar eso que llaman el interés superior del niño. Pues primero, ¿qué es? Y segundo, ¿por qué a tantas personas y tantas organizaciones les cuesta garantizar eso? ¿Tú qué piensas, Rafael? Precisamente por lo que te contaba en el marco pues como de esta conversación, y es que todavía seguimos en un mundo adultocentrista, seguimos creyendo que los adultos son quienes tienen la razón, que los tomadores de decisiones piensan, no sé, en cómo seguir perpetuando unas prácticas de mercado que van mucho más allá de, del reconocimiento de, los derechos de la niñez, por ejemplo. ¿Cierto? O cómo construimos y cómo hacemos, qué hacemos para que el adulto se sienta bien, pero no estamos pensando precisamente en esa semilla que viene ahí creciendo, en ese brote de la sociedad que viene ahí creciendo, que es la niñez, y que hay que brindarle precisamente esos escenarios de ese vivir bien que le permitan desarrollar su plan de vida, ¿cierto? Conociendo ese vivir como quiera. Entonces, nos ha costado mucho como sociedad pensar en las niñeces, pensar en cómo realmente lo que mencionabas en este espacio, ellos no son el futuro, ellos precisamente son el presente. Y cuando hablamos del interés superior del niño, pues precisamente lo que las normativas nos están diciendo es, venga, ¿de qué manera lo que pasa en la sociedad, lo que ocurre en el Estado, lo que ocurre en la familia, lo que ocurre en la institucionalidad, está pensándose en la potenciación o en el desarrollo físico, en el desarrollo psicológico, en el desarrollo social de las niñeces? Entonces, eso es súper, súper importante, eso es fundamental en una sociedad que realmente se piensa a este grupo poblacional como ese grupo poblacional al cual le presto atención. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué quiere esa niñez? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué ven hoy ellos en el marco del constructo social como algo importante o como algo interesante? En el marco del reconocimiento de sus derechos, por ejemplo, en el marco de los programas, de las acciones que se realicen en beneficio de ellos. ¿A qué a, ¿Cómo los estoy escuchando? ¿Cierto? ¿De qué manera esa participación en la toma de decisiones del niño o de la niña realmente respeta sus necesidades, sus intereses? Entonces, por eso ese principio
que trae hoy día la normatividad sobre la protección de los derechos de la niñez es fundamental, es esencial. Cómo realmente estoy salvaguardando esa posibilidad de que el interés de ese niño, de esa niña, pueda estar, digamos, como que en un escenario donde puedan ser tenidas en cuenta esas opiniones que ellos tienen. Entonces, eso, digamos, hoy día tiene que seguirse planteando, seguirse revisando. Las familias, yo creo que el ejemplo que tú haces es claro y es fundamental. Venga, sí, hay una necesidad familiar de trasladarnos hacia otro lugar por X o Y circunstancia, pero eso también cómo podría afectar ese desarrollo que en esa etapa evolutiva, que en ese momento de vida está teniendo Gina. Entonces, me parece esencial y fundamental, pues, como eso. Y créeme que cuando se respeta o se garantiza ese interés superior del niño, ese niño empieza a generar en su plan de vida, a generar unas acciones que precisamente, venga, me están teniendo en cuenta, estoy siendo escuchado o escuchada, me estoy sintiendo perteneciente a ese entorno familiar, me estoy sintiendo perteneciente a ese entorno comunitario, me estoy sintiendo perteneciente a ese entorno institucional. Y eso se convierte en una gran potencialidad en ese proceso o en ese desarrollo evolutivo, como le decía ahorita, en ese desarrollo físico, en ese desarrollo psicológico, en ese desarrollo social que va teniendo cada niño y cada niña. A diferencia de cuando digamos, hay imposiciones hacia esa niñez. Y aquí pues traigo un poco como también desde ese enfoque restaurativo con el cual he venido pues, como trabajando. Y hay algo muy importante que es un fundamento teórico dentro de los escenarios de lo que se entiende como la justicia restaurativa, que también pues como hay algunos elementos dentro del enfoque de disciplina positiva, por ejemplo, y es cuando hay esos espacios donde, listo, hay un sentido de autoridad, hay un sentido del control, pero está acompañado mucho de ese sentido del apoyo. Ahí es donde nacen esas relaciones del amor, del respeto, del reconocimiento, de la valoración, del crecimiento comunitario. Entonces creo que ahí es donde, por ejemplo, cuando hablamos de, listo, tenemos control, tenemos normas, tenemos reglas, pero tenemos un apoyo, ahí podríamos estar diciendo, estamos asegurando un interés superior de ese menor. Estamos abriendo los escenarios, estamos abriendo los espacios para que precisamente ese desarrollo de ese niño, de esa niña, se dé en unas condiciones que le permitan seguir fortaleciendo su plan y su proyecto de vida. Y me parece, digamos, que nombradas disciplina positiva porque sí, digamos que ahí yo siento que me encanta saber que hay abogados que conocen de ese tema. Yo siento que es como eh, quitar de la balanza o de la fórmula, por decirlo de alguna manera, de la ecuación, ese control, ¿no? A veces cuando uno casi que desconoce los derechos de los niños, como muchas otras cosas, que quiere controlar a esos hijos, casi que es como restarle importancia a su voz y su opinión y querer controlar todo cuando pues es un ser totalmente independiente, autónomo y pues a la hora de la verdad pues tenemos que, y como les decía ahorita, pues totalmente inmaduro su cerebro, tenemos que saber que pues no es un mini yo, no es una mini Gina, no es un mini Rafael, no es un mini nadie, no es un mini adulto, que pues eso es algo que me encanta de la Convención de Derechos Humanos de la Infancia, y es que dijeron, ok, es que pues sí, todos tenemos derechos, pero resulta que es que los niños no pueden tener los mismos, no pueden ser los mismos derechos exactamente que los adultos porque es que no son pequeños adultos. Recuerdo mucho que para una formación que yo hice hace un tiempo para profesionales en temas de prevención de maltrato, indagando un poco de ese tema de cómo venían los niños, llegó un momento en el que sufrían tantos maltratos porque los ponían a hacer trabajos físicos iguales que los de los adultos
porque creían, ok, es que el adulto puede cargar, qué sé yo, por ponerles cualquier cosa, 5, digamos, 5 kilos en su espalda, y entonces creo que el niño simplemente es más bajito, pero también puede cargar eso. Y se le sometía a ciertos tratos, digamos, excesivamente fuertes, porque se creía que simplemente era un adulto, pero más chiquito, de estatura, por decirlo de alguna manera. Entonces, al llegar a esa convención, dijeron, no, venga, es que no son adultos pequeños. Mire que físicamente están pasando cosas distintas. En su cerebro suceden cosas distintas. En sus emociones suceden cosas distintas. No es, digamos, no están en el tope, por decirlo de alguna manera, que ya está un adulto, ¿no? Entonces, pues digamos, importante eso en cuenta y tomando un poco lo que nos decías, Rafael, me parece genial. Sería entonces encontrar ese balance, ¿no? Cómo puedo ser firme, pero al tiempo dar ese apoyo desde esa amabilidad que pues dicen mucho en disciplina positiva, en muchas áreas que trabajan estos temas de crianza, digamos, pues respetuosa y demás, para que en realidad pueda ayudar a ese hijo a garantizar los derechos que tenga, ¿no? Entonces, qué importante tener ahí como eso presente. Me gustaría entonces que todos los que nos están viendo aquí abajo nos cuenten su opinión. ¿Por qué será que a veces a uno como una organización, sea colegio u otro espacio, como persona, a veces por encima? Cuéntenme acá abajo, igual todas las opiniones son válidas, eh, no vamos a juzgar ni señalar nada de lo que digan, lo importante es como tener conciencia de esto para realmente transformar esto y que esos derechos sí sean un escudo protector para esos niños, que pues es el objetivo de este mini curso. ¿Listo? Entonces, eh, recuerden, aquí abajo pues nos dejan su opinión de este tema.